Y estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs. Ahora estamos en nuestro segmento de El Patio de Atrás, que está ya con nosotros Reni Bake, así que le damos la bienvenida a Reni. ¿Qué tal, Reni? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Saludos a todos nuestros oyentes. Hoy habíamos anunciado, Jorge, previamente, para quienes nos siguen en nuestras redes, @Reni Mariani en ex Twitter, @Libertópolis y @JJLiber. Y obviamente en nuestro Facebook Libertópolis.com y en Twitch Libertópolis TV o nuestra página web libertópolis.com. Habíamos anunciado previamente que íbamos a estar hablando sobre las posibles implicaciones de la declaración de culpabilidad de Ismael El Mayo Zambada el día lunes, y que por supuesto, Jorge, tiene a más de uno en Guatemala sin poder dormir. Como sabes, en su segmento El Patio de Atrás, sus servidores Jorge Jacobs y Reni Bake analizamos qué sucede en Estados Unidos y sus posibles impactos a nivel global y obviamente en la región. Sin más, Jorge, ¿qué te pareció? Solo antes de eso, es que en el resto del programa estábamos hablando acerca de palabras y que nos mandaron algunas palabras, entonces solo quiero comentarlas. Anabela Cifuentes nos había mandado atorrante. Luego Juan Luis Herrera dice: el crecimiento burocrático es como los gremlins en piscina. Y también Juan Lavé nos mandó otra palabra, adefesio. Y es que estábamos hablando acerca de que hay que aprender nuevos términos y algunos utilizados que le aplicarían a muchas personas, especialmente en la administración pública aquí en Guatemala. Entonces de ahí salieron esas palabras. Incluyendo a la SAT. Estoy furiosa con la SAT, ya te contaré después qué me han hecho. Pero bueno, regreso. No? ¿Y a quién nos han hecho trastadas? Y lo peor de todo es que uno pide información, le dan una información y después resulta que era otra cosa. Y el fastidiado es al final el contribuyente. Pero bueno, Jorge, entrando al tema, El Mayo Zambada. ¿Quiénes o por qué no pudieran estar durmiendo algunos en Guatemala? Como recordarás, el día lunes, el legendario fundador o cofundador del cártel de Sinaloa se declaró culpable en Estados Unidos, previo acuerdo de que no le iban a dar pena de muerte. Si recordarás, él estuvo involucrado en una rocambolesca historia que involucra a uno de los hijos de el Chapo Guzmán, que se lo llevó en su avión a tierra estadounidense. Hasta ese momento, el Mayo Zambada nunca había puesto un pie en la cárcel. Recuerdo que yo escuché hablar de él hace unos 12 años, cuando mi querido Mike Beagle nos estaba contando algunas cosas y me dice: ese nunca ha puesto un pie en la cárcel, no sale de su sierra, pero tarde o temprano saldrá de su sierra. Pues como bromeaba yo a Mike el día lunes, ya se te hizo, lo viste caer y lo viste enviado a la cárcel. ¿Qué implicaciones tiene esta declaración de culpabilidad? Primero, va a pasar el resto de su vida en la cárcel. Después le pusieron una multa de $15,000 millones que le tiene que pagar al gobierno de Estados Unidos. Madre santa, $15,000 millones. Es como la tercera mayor fortuna de México. Quienes nos siguen en nuestras redes sociales y nos están mirando, no solamente nos están escuchando, sino que están mirando el programa, van a ver una noticia de Infobae. Y dice, mire, es equivalente a la tercera mayor fortuna de México. Y eso, la multa, porque de seguro... lo que guardó bajo el colchoncito para los tataranietos. Sí, porque obviamente no podía dejar desamparada a su familia, entonces esa debe ser una parte de la fortuna, no necesariamente toda la fortuna, ¿no? No, eso es interesante la información. Y hay otra cosa en su declaración de culpabilidad, porque sí me senté el día lunes a escucharla para intentar analizarlo para nuestros oyentes. Llega hace un momento que llama a la tranquilidad en Sinaloa, como decir, por favor, se están peleando por mí, ya paren, porque ya eso es una guerra entre su facción y la facción de los chapitos que ha quedado en Sinaloa. Entonces, vemos, Jorge, que se declara culpable. Primero, qué enorme cantidad de dinero. Yo honestamente, como le decía a alguien, yo no creo que tenga el dinero guardado en toneles. Probablemente va a tener que torcerle el brazo a algunos de sus testaferros. Están saliendo noticias de algunas propiedades que se le tienen identificadas de todo tipo en México. Y ojo, en sus declaraciones dice que él reconoció que él
corrompió, sobornó a políticos, policías, militares de México. Y seguramente no solamente de México, porque el cartel de Sinaloa alrededor del mundo es el mayor cartel de drogas alrededor del mundo. Así que debe ser una enorme lista de personas a las que habrá sobornado en sus 50 años o más de estar en el mundo de la delincuencia. Yo sigo recomendando la misma serie que recomendó, bueno, no la recomendó, pero sí la mencionó Pam Bondi en su conferencia de prensa, que vean esa serie de Narcos México. Y yo solo vi la primera temporada, entiendo que hay por lo menos 2, pero en la primera temporada, al final, en el último capítulo, se ve donde inicia el cartel de Sinaloa y van a ver eso, donde literalmente estuvieron a punto, no me recuerdo cómo era que se llamaba el que estaba en ese momento, el que era el capo en ese momento, y que estuvo a punto de matar a un muchacho que los estaba apoyando, pero al final no lo mató, y resulta que ese que no lo mató, el muchacho ese que los estaba ayudando era el Chapo, era el Chapo Guzmán. Pero bueno, hoy vamos a ver también qué implicaciones hay. Primero, para México hay que recordar que Estados Unidos no tiene solamente al Chapo y al Mayo, o sea, tiene a los líderes del cartel de Sinaloa en sus cárceles, tiene a los líderes máximos, sino que también tiene este año cortesía de Claudia Sheinbaum, que primero le mandó su mesada de 29 narcotraficantes y luego otros 26, tiene a más de 50 narcotraficantes que estaban en las cárceles de México, que han sido extraditados a Estados Unidos, con la promesa que no los van a condenar a pena de muerte, solamente cadena perpetua. La negociación que estos hagan para intentar quitarse algunos añitos de cadena perpetua o simplemente no me dejes en una cárcel en los estados del norte, mándame una cárcel de Florida, pues, o sea, solo con eso pueden comenzar a cantar. Sí, es que esto tiene mucho que ver y por eso salió en el caso del Mayo, que el tratado de extradición entre México y Estados Unidos prohíbe que se les aplique la pena de muerte a los que extraditan de México hacia Estados Unidos, es parte del tratado. Sin embargo, en el caso del Mayo, como a él no lo extraditaron, porque él dice que lo secuestraron, pues, pero que lo secuestraron hacia Estados Unidos, entonces a él no le aplicaba este convenio de extradición, entonces por eso fue que parte de lo que negoció es de que no le fueran a aplicar la pena de muerte. A los que sí extraditaron, pues ya no les aplica la pena de muerte, o sea, no la tienen que negociar. Pero igual está ahí establecido, lo cual es interesante, Jorge, y vamos a hablar un poco de si han habido precedentes en el pasado de que Estados Unidos haya hecho pedazos otros carteles de droga existentes. Ahorita estamos mirando de una u otra forma que se está cayendo a pedazos el cartel de Sinaloa, comenzó a caerse a pedazos cuando agarraron al Chapo Guzmán y ahorita está en una reconversión, en una guerra del narco en México, pero también el cartel de los soles en Venezuela. Hay que recordar que en Estados Unidos el presidente Donald Trump declaró terroristas a los carteles de la droga. Así que les cambió el estatus, como decir, no, si tú sos terrorista sí puedes ser condenado a muerte si no hay un tratado de extradición que te proteja por esa situación. Entonces, vamos a ver, Jorge, qué pasa. Dentro de estos que iban de la camada o de la horneada o de la mesada o el tributo, le dicen en México, ya ¿cuántos mandó de tributo esta vez? Pues mandó 29 la vez pasada y ahora manda tributo 26. ¿Y cuántos irá a mandar la siguiente? Es un poco como están limpiando las cárceles de México y cada uno de ellos va a negociar desde proteger a sus familias que se quedan en México o en otros países, por favor no me manden a la cárcel de máxima seguridad, que es un horno en verano y es un congelador en invierno. Mándame a Florida, solo con que le cambien de cárcel, y ahí eso ya vale como que entregar algunos milloncitos de dólares y, por supuesto, con quienes hacían negocios. Pero Jorge, vamos a ver situaciones del pasado en que sí desarmaron o hicieron pedazos un cartel por parte de Estados Unidos. En pantalla tenemos
dos noticias de El País. La primera es sobre el narcotraficante hondureño Ramón Mata Ballesteros, que lo fueron a traer, como hago la broma, del cuello a Honduras, los Marshalls, a finales de los 80s, porque estaba acusado de estar involucrado en el asesinato del agente de la DEA, Kiki Camarena. Igual uno de los que entregó Claudia Sheinbaum era también alguien acusado de haber estado involucrado en el asesinato de Kiki Camarena. El mensaje que manda Estados Unidos con esta situación, que no dejan, digamos, como se dice, dormir en paz y no olvidan el asesinato de Kiki Camarena, es: el que toque a uno de nuestros agentes, no importa el tiempo transcurrido, lo vamos a ir a agarrar, así se esconda debajo de una piedra en la Antártida. O sea, es un poco el mensaje que manda. Pues en el caso de Ramón Mata Ballesteros, pasó 37 años en la cárcel en Estados Unidos. Lo fueron a tratar, que tu tratado de extradición ni 8 cuartos, lo fueron a agarrar los Marshalls. Honduras se lo entregó a Estados Unidos. En esa época, en Honduras, incluso hasta quemaron llantas frente de la embajada de Estados Unidos, como intentando evitar que lo extraditaran, o en protesta, o esto, aquí y lo otro. Y casualmente, según algunas noticias, parece que el hijo o alguien familiar de Ramón Mata Ballesteros es el que sale en unos videos hace de unos 12, 15 años, donde aparece el cuñado del actual presidente de Honduras negociando un tema de apóyame la campaña, yo te voy a dejar pasar ciertas cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Así es, y estos son casos que se han conocido y que han sido así muy notorios. Probablemente muchos no se recuerden o no habían nacido cuando no habían Por nacido eso lo pusimos sobre la mesa. Ya lo han hecho. Estos hicieron pedazos el entonces cartel de Guadalajara, porque había secuestrado, torturado y asesinado a uno de los miembros de la DEA. Hago la salvedad de que esto al final simplemente confirma lo que siempre he dicho. O sea, mientras no se descriminalicen las drogas, no se va a acabar esto, porque carteles y narcos y capos han pasado y han muerto y han terminado, pero sigue creciendo el narcotráfico. Sigue el ciclo de que siguen saliendo carteles por aquí, carteles por allá. La diferencia, Jorge, y esto es un poco nunca que se va a acabar hasta que no se descriminalice en el contexto, es la mezcla que hay, que no se había dado antes. Por eso le digo, estos son como tiempos medio raros. No se había visto realmente una mezcla tan fuerte entre gobiernos con narcotráfico, excepto en los 80s, cuando los estadounidenses fueron a traer acusado de narcotráfico al dictador de Panamá, Noriega, y un tema de Cuba que vamos a hablar posteriormente. Tenemos en pantalla un mapa de el continente americano y vemos por ahí, tenemos Colombia, luego tenemos Guatemala, tenemos Colombia, Honduras, Guatemala y México. ¿Por qué lo ponemos en el mapa? Porque Guatemala siempre ha sido de una u otra forma, un camino para llevar narcotráfico, o mejor dicho, drogas hacia Estados Unidos, ya sea un puente aéreo, terrestre o marítimo. Por toda la discusión de que dice Pam Bondi, y lo vuelve a decir el día lunes. Sí, sabemos que hay un puente aéreo. Venezuela, antes era Colombia, ahora es Venezuela, Honduras, Guatemala, México. Antes era Colombia, Honduras, Guatemala, México. O sea, solo cambió el país productor o dónde están saliendo las trazas, porque así le dice. Jorge, ¿qué te parece esto? Sí, hay que hacer la salvedad que en las declaraciones, o sea, si escuchan bien, esa fue la última pregunta que le hicieron a Pam Bondi en la conferencia de prensa. Hay que hacer la salvedad de que ella dijo que este término de puente aéreo es el término que se utiliza coloquialmente dentro de este mundo, algo así, dentro de este mundo del antinarcotraficantes, con lo cual ella estaba, entiendo yo, tratando de explicar de que no se refería solo específicamente a aviones, sino en general a todo el traslado de estupefacientes. Precisamente por eso es que lo mencioné, de que sí se ha dado. Como mencionaba en una de las, en un lado, no es solamente vía aérea, también es vía terrestre.
sea, o pasan una parte, lo mueven vía botes o vía marítima o vía aérea, ya sea Honduras, a Guatemala, y lo mueven después por tierra hacia México, y de México es multimodal. En el término del transporte internacional, el término es multimodal porque no tienen una sola forma de llevar la droga, es multimodal lo que sucede. Y regresando al tema, Jorge, ¿cuántos carteles han habido? Tenemos en pantalla, y le pregunté a la inteligencia artificial para que cualquiera de nuestros oyentes pueda revisar. En los años 80 estaba el cartel de Guadalajara en México, que hacía negocios con el cartel de Medellín, el cartel de Cali, y por supuesto ellos, o sea, en la época de Pablo Escobar se mezclaba con el cartel de Guadalajara, y cuando cae el cartel de Guadalajara es cuando los carteles colombianos como que se apropian de parte de esos espacios. Les voy a sugerir algo que les gusta seguir de nuestros oyentes. Hay un autor, Fabio Castillo, era un periodista muy conocido en los años 80 en Colombia. Yo tengo, no me pregunten por qué tengo un libro dedicado, no fue dedicado a mí, fue dedicado a una persona que me lo heredó, y básicamente él detalla qué estaba pasando en Colombia en los años 80, tanto los jinetes de la coca como la Coca Nostra, que es la segunda parte. Creo que Fabio al fin, o sea, él tuvo que irse de Colombia, se fue a Estados Unidos, y creo que finalmente entró a protección a testigos. Entonces, este libro se lo enseñaba a Jorge, pero decía, no te lo puedo prestar, ¿por qué? Porque no lo puedo reponer. Pero te relata ahí, Jorge, cuántos carteles habían en los años 80. Y de estos carteles, cuando cae el cartel de Guadalajara, el sucesor es el cartel de Sinaloa. Entonces, de una u otra forma, como que hacen pedazos un cartel, se divide en pequeñas unidades, y luego entre ellos va creciendo un nuevo cartel que apropia los espacios. Es como, y la continuación de los carteles. Es que ahí se aplica lo de a rey muerto, rey puesto. Y bueno, en los 80, inmediatamente. En los 80, Jorge, también pasaba algo. En los años 80 habían fuertes acusaciones de que el gobierno de Cuba era un punto de trasiego de drogas. Salía de Colombia hacia, las fuerzas guerrilleras colombianas mandaban coca a Cuba, y Cuba los hacía entrar a Estados Unidos para financiar al régimen, porque al final, al ser un régimen socialista, no producen y no tienen dinero, entonces andan viendo de dónde se agencian dinero. Su excusa es, o era en ese momento, es que es una forma de pelear contra el imperio, que también es la excusa que utilizan los ayatolas de, sí, estamos metidos en drogas, que los ayatolas iraníes, puede que alguien esté metido en drogas dentro de ese mundo, o digamos algunas facciones radicales terroristas. Sí, es haram. Pero es que es como está contra el imperio, entonces tenemos una fatwa, o sea, una excepción, y sí lo podemos hacer. Entonces, en este caso, Jorge, en los años 80, Miami era el punto donde entraba muchísima droga. Había una serie que se llamaba Miami Vice. En esa época mi padre trabajaba Miami, Bahamas, así que de una u otra forma yo crecí buena parte del tiempo embarcada, y me acuerdo que mirábamos incluso hasta las filmaciones que están filmando allá, íbamos en el barco, y que están filmando allá, otra vez la serie, adiós mucha, pues en esa época, y lo mencioné. O sea que mirabas a Don Johnson, que sea de lejos. Sí, lo miraba de lejos, ahí vas a Pulgo otra vez, qué carajo está subida en un barco, quisiéramos todos saberlo, ¿verdad? Pero bueno, en esa época, Jorge, Cuba era un punto de trasiego de droga hacia Estados Unidos. ¿Y qué hizo el régimen en ese momento? A finales de los 80 le echó la culpa a un general muy conocido que era Arnaldo Ochoa, que era muy respetado. Si hubiera habido alguien que le hubiera podido presentar batalla a los Castro por el poder a finales de los 80, era él. Y entonces casualmente lo acusaron de narcotráfico y traición, y fue fusilado en julio de 1989. Y ahí dijeron, no éramos nosotros, ya limpiamos el problema y seguimos. Pero también Cuba utilizó en los años 80, el régimen cubano, una estrategia de los marielitos. Comenzó la gente a irse huyendo del régimen, y al final abrieron todas las cárceles y metieron a un montón de agentes
cubanos dentro de los emigrados marielitos, que se supone estaban involucrados en esto. ¿Por qué menciono esto? ¿Y no te parece conocido todo el tema del cartel de los soles, el tren de Aragua, atacando a Estados Unidos, etcétera? Las últimas acusaciones en los últimos 5 o 8 años, el régimen de Venezuela. Al final es básicamente están replicando lo que ya hacía el gobierno el gobierno de Cuba, y de seguro lo sigue haciendo. Probablemente con la asesoría del gobierno de Cuba. Entonces, ¿qué hicieron en un momento dado? Estaban metidos en narcotráfico para agenciarse dinero para mantener al régimen, mandaron a sus agentes para de esa forma ser los receptores de la droga, y también mandaron oleadas de migrantes, muchos de ellos huyendo, y dentro de ellos tenían agentes para generar problemas en Estados Unidos. En esa época habían lugares en Miami a los cuales no se podía ir y se decía, oh no, hay que ponerle sensores a las entradas de las casas en Miami. ¿Cómo así? Es que los marielitos, y no ponía cara de, no sé de qué me estás hablando, pero bueno, yo tengo 14 años, no me das otro lado. Pero bueno, estos son temas, Jorge, que es importante recordar. Y que también hay una película de Netflix al respecto, se llama La Red Avispa, ahí la ven. Hay varias sobre esas. El tiempo nos está comiendo. Esto es de hace una década, Jorge, del nuevo mapa del narcotráfico en México, de nuevos carteles. Terminó el cartel de Guadalajara, estaba creciendo el cartel de Sinaloa, la escisión que se llamaba el cartel de los Zetas, luego el cartel de Nueva Generación. Y qué casualidad, si tú miras en rojo en ese mapa, ahí está con frontera con Guatemala. Aquí no pasa nada. Adentro de Guatemala, hay que hacerlo. Aquí no pasa nada, solo el mapa está así como frontera con Guatemala, pero aquí de Guatemala está, ahí nadie voltea a ver nada, no se mira nada. Por eso quería enseñar ese mapa de hace más o menos una década. Y luego, mientras vemos los rifirrafes y vemos de que Estados Unidos está mandando de otra forma fuerzas militares a ponerse enfrente de Venezuela, también está habiendo una ofensiva diplomática. En las últimas semanas, y esto es un artículo de Infobae, hay países en América Latina que han declarado al cartel de los soles y al tren de agua narcotraficantes. Argentina, Paraguay, por supuesto Estados Unidos. Se cree que hay algunos países que podrían declararlos también terroristas, tal vez Guatemala, no han tomado posición ahí al respecto, y luego hay países que dicen que no, que es, de una otra forma, esto no es un asunto, y casualmente son países relacionados a el gobierno de Venezuela. ¿Quiénes están en morado ahí, Jorge? Ahí están Brasil, Colombia, Honduras, Nicaragua y Bolivia. Que casualmente Brasil y Bolivia tienen Cuba, por supuesto. Tienen elecciones próximamente. Entonces, todo esto está mezclado, Jorge, y lo estamos mencionando precisamente porque a veces vemos una noticia suelta por aquí, un comentario suelto por acá, pero no miramos todo el contexto. El tema de narcotráfico con regímenes, ya, digamos, ciertos regímenes ya se ha documentado previamente, lo están volviendo a ver, solo que esta vez creo que la estrategia es distinta. Yo no recuerdo haber visto, ni siquiera en la época de la Guerra Fría, que mandaran buques de Estados Unidos militares a Cuba para parar el narcotráfico. Sí, solo en el caso de Panamá. El caso de Panamá, pero eso también tenía que ver con el canal de Panamá. ¿Y por qué es distinto? Bueno, antes no existía la declaración que los carteles de la droga eran terroristas. Sobre esa declaración es que el presidente de Estados Unidos está mandando tropas y va de una u otra forma a poner más presión sobre el continente de Latinoamérica, porque al final desgraciadamente somos los productores de la mayor parte de las drogas que están llegando a sus países. Entonces, esto es lo que cambia de los 80s, 90s para acá. ¿Y por qué será que de una u otra forma lo estarán mencionando o declarando terroristas? Pues básicamente para poder utilizar el ejército. Así es, y porque ya se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo en Estados Unidos. Y por supuesto, mi personal análisis es que tal vez puede estar
enfocado, y también a Trump. Su hermano Robert murió con problemas de alcohol y parece que de drogas. Y casualmente hace unos días, creo que ayer o antier, puso feliz cumpleaños a mi queridísimo hermano, que está en el cielo ahora y observándonos. Espero que esté muy feliz o muy orgulloso de lo que él está mirando. También está el factor que probablemente la familia de él estuvo involucrado en licor o en drogas, al menos su hermano. Y eso, Jorge, también puede ser un factor influenciante. Pero bueno, el tiempo se nos acaba. No hay que olvidar que estamos en el periodo de previo América 250, el 250 aniversario de Estados Unidos, que va a terminar con unas grandes fiestas el 4 de julio de el 2026 en Estados Unidos. Sin más, su servidora se despide, Reni Bake, y hasta el próximo miércoles. Pues muchas gracias, Reni, y muchas gracias a todos ustedes por estar en sintonía de los programas de Libertópolis. Los invitamos a que continúen en sintonía de Libertópolis Negocios, Libertópolis AM, y en Libertópolis al mediodía. Regresamos mañana a las 12 y mientras tanto pasen una muy feliz tarde.